Muy buenos días. Me da gusto volver a estar con ustedes. Gracias a Dios por este privilegio, esta hermosa oportunidad de compartir su palabra, de explorarla juntos y de juntos gozarnos y disfrutar de estos privilegios, de aprender de su palabra. Vamos a orar, ¿les parece? Señor, gracias. La palabra queda corta para expresar toda la gratitud y todo el gozo y el amor que sentimos de estar en tu presencia, de saber, Señor, que sin objetar tu superioridad, tu soberanía, tu santidad, has querido venir a nosotros, viéndonos a través de la gracia de Cristo Jesús, para traernos tu voz, tu enseñanza, tu palabra, tu misericordia y para recibir de nosotros la alabanza, la adoración, pero también, Padre, la petición firme de que hables a nuestras vidas, de que corrijas todo eso que te desagrada, que podemos todavía aspirar a ser mejores hijos tuyos. Ayuda, Señor, esta necesidad. Creemos, pero ayuda nuestra incredulidad y saber que verdaderamente tú puedes obrar en grandes formas en nuestras vidas y en esta amada iglesia. Aquí estamos, Señor, nos declaramos listos a recibir tu voz, a recibir tu enseñanza. Manifiéstate grandemente en esta reunión porque te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. Vamos a empezar, hermanos. Es una vez más un tema apasionante, hermoso. Les soy sincero, un poquito más difícil que el de la semana pasada. En título personal, batallé todavía jueves y viernes, no concretaba lo que se tiene. Ya para el viernes yo ya estoy prácticamente listo. El sábado solo me dedico a digitalizar, a dejar fuera lo que no es tan relevante, a incluir lo que sí, y todavía el sábado en la tarde no terminaba, pero gracias a Dios nos dio la sabiduría. Es lo que le pido yo desde el mismo domingo en la noche, que me abra los ojos, el entendimiento, y que ponga en nuestros corazones y en la vida de esta iglesia su enseñanza clara, su voluntad para nuestras vidas. Hermanos, pues es la segunda sola, el segundo estudio de esta serie que hemos iniciado, que se llama Las 5 solas de la Reforma. Quienes no habían tenido antes la oportunidad de conocerlas, pues las están descubriendo. Quienes ya las habíamos conocido, las estamos disfrutando nuevamente, redescubriendo. Tal vez, y es mi oración, que estemos aprendiendo algo diferente, algo nuevo, o lo mismo, pero con una mejor disposición a lo que verdaderamente representan estas doctrinas, estas enseñanzas. Hoy vamos a ver la segunda, pero me preguntaba mi hija en qué orden se tienen que ver o cuál es el orden correcto. Entonces, pudo haber sido la segunda, pudo haber sido la tercera, pudo haber sido la cuarta. Lo cierto es que no tienen un orden establecido. Usted, dependiendo del autor que esté estudiando o el libro que esté leyendo, las puede encontrar en un orden diferente. Hoy vamos a ver la número 2, para nuestros fines, ¿sí? Sola fe. Pero usted la puede encontrar en otro estudio, con otro predicador, con otro pastor, en el número 4. Pero vamos a ver en qué radica esa diferencia y por qué les digo yo que no afecta tanto. Se llama sola fe. Vamos a basarnos en muchas citas. Hoy sí van a tener que recurrir a muchos versículos de su Biblia, pero básicamente es en este pasaje, Romanos 3, del 20 al 28. Híjole, no sé si seremos capaces de entenderlo y de disfrutarlo como está, pero hermanos, si a Lutero le tomó años, y Lutero no era así como nosotros, un cristiano común y corriente, no, era un erudito, y le tomó años entender esto. Yo creo que en 45 minutos difícilmente lo vamos a entender a cabalidad, pero vamos a depender del Espíritu Santo que nos revele a cada uno de nosotros, en la medida de nuestra necesidad espiritual, lo que este pasaje indica. Vamos a la siguiente. Como les digo, el orden es indistinto. Dependiendo de la fuente en que se estudie, usted los puede encontrar revueltos. De hecho,
de todas las opciones que encontré en imágenes puse esa, porque si en algo pudiéramos decir que coinciden los autores, es en situar primero en el orden, no por importancia, que conste, son importantes las 5, pero en el orden de abordarlo, casi todos coinciden en poner primero sola escritura, como empezamos nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues es obvio, ¿no? Yo creo que salta a la vista y al entendimiento por sentido común, sabemos por qué. Porque lo que no proceda de aquí son inventos. Si no ponemos por encima de todo, como lo predicaron, lo vivieron, lo enseñaron, lo legaron los hermanos que Dios usó para la reforma, no ponemos primero la palabra de Dios, estamos en aprietos. Entonces casi todos va a encontrar usted que primero está sola escritura. Digamos que es el firme, ¿sí? El andamiaje, los cimientos, como lo es, sabemos de antemano, cimiento de nuestra fe. Enseguida, bueno, usted puede encontrar en orden indistinto los principios de sola gracia, sola fe y solo Cristo. Puede ser primero sola gracia, como es el caso de una fuente externa que estoy usando. ¿Me prestas, por favor, ese libro más allá? Lo puede encontrar en segundo lugar sola fe, que es como lo estamos haciendo, porque estamos basándonos en este libro que me hizo favor de prestarme el pastor Carlos Rosales. Se llama Enseñanzas que transformaron al mundo. Es un compendio en donde de manera muy analítica y exhaustiva, no tan exhaustiva porque si se fijan no está tan grueso, pero sí muy bonito y muy profundo, muy bien explicado, las 5 solas explicadas por el pastor Miguel Núñez. Una vez más, gracias a Dios por la vida de este siervo. Y solo Cristo, según el criterio del autor, usted los puede encontrar en distinto orden esas 3, pero se va a dar cuenta, quienes ya lo han visto en varias versiones, que indistintamente cuál ponga primero, bueno, primero ya dijimos sola escritura, cuál ponga segundo, tercer y cuarto lugar, hermanos, hagan de cuenta que es un carruselito, ¿sí? Porque si pone primero sola fe, inevitablemente va a tener que recurrir a sola gracia y solo Cristo. Si pone primero solo Cristo, es inevitable hablar de la obra de Cristo, si no vemos el aspecto de la fe y el aspecto de su gracia. Y si pone al frente sola gracia, es inevitable que hable de lo que es la fe y de lo que es Cristo. Entonces, esas 3, digamos que son, a cualquier momento que recurra, va a tener que hablar de las otras 2. Usted lo va a notar hoy. Oye, pero te estás adelantando. Pues sí, pero si no hablamos de la gracia, no podemos entender lo que es la fe. Si no hablamos de la obra de Cristo, no vamos a entender lo que es la gracia. Y así, indistintamente. Y al final, casi siempre usted encontrará que ponen soli deo gloria. Solo a Dios sea la gloria. ¿Por qué? Pues porque es la única reacción entendible en un cristiano. Después de ver esto, cae uno de rodillas y dice, solamente a Dios sea la gloria por ese plan maravilloso que Él diseñó. Porque solamente Él se lleva el crédito, para Él es el honor y la gloria. Entonces, es maravilloso esto, y cómo, sin ser, como les decía en el primer estudio, en el de la introducción, sin ser propiamente un esquema que encontremos así tal cual en la Biblia, fue algo que Dios usó para que 1000 años después de que su iglesia funcionara, se volviera a fortalecer esa doctrina. Es decir, no está en la Biblia las 5 solas, están implícitas las 5 enseñanzas que después, gracias a la obra del Espíritu Santo en personas idóneas que Él utilizó, se fueron estructurando en esta metodología. Entonces, no sé si estoy siendo claro. El orden no importa, lo vamos a ver en este orden por el libro que estamos utilizando, pero va a ver usted que al final la conclusión va a ser la misma. Y vamos a empezar pues con sola fe. Ahí está otro orden. Si se fija, ahora está primero escritura, por eso puse esa imagen, porque es el orden que vamos a usar nosotros. Segundo lugar, sola fe. Próxima semana, sola gracia. Siguiente semana, solo Cristo. Y esperamos en 4 semanas terminar, en 3 semanas más, con solo a Dios la gloria. Vamos a empezar. Y lo vamos a hacer de la misma manera en que lo hicimos con el de sola escritura. Me gustó mucho el modelo y creo que es la manera más entendible, más didáctica de abordarlo. Primero vemos
su definición o el origen de la palabra y cómo la entendemos, cómo la concebimos. Luego vamos a ver su contexto histórico. Volvemos a la historia de Lutero. Algunas cosas van a ser reiterativas, redundantes, otras sí van a conocer cosas nuevas. Espero que estén registrando, si no por escrito, al menos mentalmente, todo ese trasfondo histórico que rodeó el surgimiento de cada uno de los aspectos que la Reforma postula. Luego vamos a ver los fundamentos teológicos. Iba a poner fundamentos bíblicos, pero bueno, pues la Biblia nos lleva a Dios. Entonces me gustó más el concepto de fundamentos teológicos, que obviamente pues tienen que ser bíblicos, basados en la Biblia, para ver por último, antes de las conclusiones, la aplicación práctica. Como les decía la semana pasada, sí me sirve, es útil saberlo, el conocimiento es bueno, pero si yo no lo aplico a mi vida, hermano, se queda a un palmo de distancia de mi mente, no llega a mi corazón. Si no le pongo una aplicación práctica a esta enseñanza, me estoy perdiendo de una bendición todavía mucho mayor. Y ya pues terminaríamos con las conclusiones, así que en el nombre sea de Dios vamos a avanzar para poder terminar. Comenzamos por su definición. Hermanos, si yo les pregunto, lo iba a hacer, pero de antemano sabía que el tiempo no me iba a ser suficiente. Les iba a traer un papelito donde ustedes por favor me anotaran qué entiende usted por fe. Si su hijo, su hija, adolescente, un joven, una persona externa, un inconverso le pregunta, oye, para ti qué es fe? Y cada uno de ustedes me hubiera anotado su concepto. Iba a hacer aquí una discriminación de más o menos agrupar los conceptos. Este grupo piensa que es esto, este grupo piensa que es esto y este grupo piensa que es esto. El tiempo no me iba a alcanzar, por eso lo dejé así sin la actividad práctica. Pero les pregunto, si ustedes le preguntan qué es la fe, ¿qué podría decir? Yo creo que sí, hermana, adelante. Si alguien me ayuda con un micrófono. Por favor, hermano. Bendiciones, hermano. Para mí, fe es creerle tanto a Dios al grado de obedecer. Muy bien, muy buen concepto. Creerle a Dios lo suficiente hasta el grado de obedecerle sin que me importe mi propia opinión, irrestrictamente, ¿verdad? Muy bien, muy buen concepto. ¿Alguien más? Sí, A usted. bueno, la palabra fe es creer en algo o en alguien, bueno, así lo creo yo. A nivel general, sí. Determinante, o sea, de manera personal, pero sobre algo. Creer, algo más que creer nada más. De una manera más tajante, más determinante. ¿A qué ver, mi hermano? Pues sí, es creer, depositar mi confianza, mi esperanza en algo o en alguien, a pesar de que no sea tangible, pero con toda la confianza en que va a suceder o que se puede confiar. Ok, muchas gracias. Por aquí vi una mano, no me acuerdo quién era. A mi hermana Carito. Mi joven, a los dos grises, bájales una rayita nada más. A los dos grises de la derecha. Una rayita para abajo. Creer en Dios, abandonarse a su mano Ahí está bien, gracias. y no hacer de libertad el problema que tengo, sino ponerlo en manos de Dios y que sea Él quien lo resuelva, porque Muy bien, así es. Casi todos coincidimos en que es creer, ¿verdad? Ahora el hermano Sergio. Pero son conceptos concretos y abstractos. Es obediencia, es confianza, es la convicción de creer en algo que no se ve, se siente, Ándele. pero se cree en él. Muy bien. Ahí aludió a Hebreos, ¿verdad? Casi todos los cristianos, los que ya tienen años en el Evangelio, ¿qué es la fe? Pues luego nos viene, como que el primer golpe de mente es Hebreos 11.1. ¿Me lo pones? Ahí lo tengo. Luego recurrimos a Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Reina Valera. Pero fíjense cómo lo menciona Nueva Versión Internacional. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos, ¿sí? Lo invisible, lo que no es tangible, decían por ahí. Lo que me cueste, lo creo porque aunque a mí no me conste, hay alguien
superior a mí que lo afirma. Eso puede ser fe. Y qué buenos conceptos nos han aportado, y obviamente la palabra de Dios tiene la última palabra en esto. Aunque ahorita vayamos al diccionario, por el simple hecho de contextualizar lo que la gente entiende, nos queda claro que lo que la Biblia establece como fe es lo que debemos procurar como nuestro propio entendimiento, ¿sí? Pero fíjense bien, vamos al diccionario, nada más así someramente, por favor. Hay 8 conceptos, 8 maneras de explicarlo. En la primera, inmediatamente lo primero que nos dicen, en la religión católica es la primera de las 3 virtudes teologales. Hermanos, qué pena, estoy aprendiendo más catecismo que en toda mi vida. Ahí voy, ¿cuáles son las virtudes teologales? Bueno, según ellos tomaron 1 Corintios 13 al final, donde dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y ahí fincaron un dogma, que esos son los principios teologales. Los 3 principios son la fe, la esperanza y la caridad, le dicen ellos. Pablo en 1 Corintios dice, la mayor de ellas es el amor, que para ellos es sinónimo. Bueno, pero también fe ya lo vemos como el conjunto de creencias de una religión, profesar la fe cristiana. En esa palabra implica todo el conjunto de creencias. ¿Se fijan como ya no es el mismo concepto que vimos ahorita? Cambia, es la misma palabra, pero ya es otra cosa, como que ya le cambiamos ahí, le movimos. Otro, conjunto de creencias de alguien, de un grupo, de una multitud de personas, defender la fe que profeso. Otro, confianza. Estamos de acuerdo ahí porque sí es lo que más o menos redondeábamos como concepto. El buen concepto que se tiene de algo o de alguien, tener fe en el médico. Pues difícilmente, ¿verdad? Pero bueno, hay quien sí tiene mucha fe en lo que le dicen, no solamente el médico, sino hasta los políticos. Pobrecitos. Creencia que se da a algo por la autoridad de quien lo dice. Tengo fe en que el presidente cumpla su promesa. Bueno. 6. Seguridad. Aseveración de que algo es cierto. El notario dio fe de la veracidad del acuerdo. En ese contexto usamos también la palabra fe. Puede ser un documento que certifica la verdad de algo. Fe de bautismo, fe de ratas. ¿Ha oído hablar de la fe de ratas? ¿Sí? Cuando alguien se equivocó, doy fe de que esto no debió haber sido así, sino así. Esa es una fe de ratas. Y fidelidad. Ahorita vamos a llegar a un punto en este aspecto, que también es lealtad. Guardar la fe conyugal. Fíjense, cómo una palabra tan pequeña, hermanos, llama la atención. Tan chiquita, 2 letras, abarca un significado tan amplio y tan diverso en su manera de entender, y mucho más cuando lo tratamos de explicar. En el ámbito cristiano, como ya vimos ahorita, si a este factor ambiguo de la lingüística le agregamos el hecho de que con cierta frecuencia, fíjense cómo somos, esto lo descubrí en esta semana que lo estaba leyendo, cómo somos nosotros de igual que el promedio de las personas convenencieros. ¿Por qué? Porque fe y con el concepto que el mundo le da, nosotros caemos a veces en esa misma tentación y darle una concepción equivocada. ¿Qué es fe? Bueno, la gente cree que fe es un don milagroso, que con fe se pueden lograr muchas cosas, y luego caemos en la tentación. La fe que mueve montañas, la fe sanadora. Sí, eso es que no, es que si tú tienes fe, hasta aunque tengas fe en una piedra, esa fe te salva. La fe no salva, salva a Cristo. ¿Sí? Y la fe puesta en Él hace maravillas que vamos a ver en la clase de hoy. Y si caemos, les digo por qué. Nosotros sabemos que con la pura fe no obtenemos ni sanidades, ni decretamos nada, ni atraemos nada. Pero sí somos muy dados a creerle, por ejemplo, más, nos conviene más. Pásame la siguiente, mija. A dónde están esas. Mateo 17:20. Si usted busca la palabra fe en la concordancia, de repente se va a encontrar con este pasaje. Jesús les dijo, por la poca fe de ustedes, porque en verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. ¿Cómo nos llena el ojo esa aseveración, verdad? Y luego, ¿por qué hay tanto charlatán que se atribuye poderes milagrosos, sanadores? Ven por tu milagro. Si no se dio el milagro es porque tú no tienes la fe, pero Dios tiene el poder y tú eres el que no creíste. ¿Por qué nos llama más esa concepción de fe?
que la que dice Romanos 1:17. Es la misma palabra. ¿Qué dice Romanos 1:17? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Pues sí, pero ahí no hay nada. Sí lo hay, pero aparentemente no hay nada extraordinario. La justicia de Dios se revela por la fe. Decimos, ¿sí? Nos deja muy indiferentes esa aseveración. Van a ver ustedes que no es tan sencillo como lo pensamos. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Por qué no nos apegamos más y nos empeñamos más en darle sentido a este concepto de fe que al de arriba? Esta semana pasó algo muy curioso. Ya se fue. ¿Dónde está Brenda? Aquí está Brenda. Desde el lunes creo me preguntó, hermano, himnos, coros para este tema de la fe. Y no me acuerdo muy bien, pero le contesté algo así como esto. Híjole, déjame leer. Le dije, espérame tantito. Me puse a leer el mismo lunes en la tarde. Llegué a la conclusión unas cuantas horas después y le dije, ¿sabes qué, Brendita? Hay muy pocos. Si himnos, que se supone que tienen un poquito más de sustento bíblico y teológico, difícilmente encontramos apegados a lo que verdaderamente es la fe, mucho menos coros. Y discúlpeme, no estoy siendo denostativo con los coros, pero en realidad sí. O sea, la verdad es que los autores de los coros contemporáneos no profundizan tanto en la Biblia como lo hacían en el siglo pasado. Discúlpeme si piso callos. Pero difícilmente encontramos un coro. ¿Qué nos viene a la mente? Danos fe, una fe que mueva montañas, una fe que para andar como Pedro sobre el agua. Pues sí, es un producto, es un resultado de cuando verdaderamente mi fe está en Cristo Jesús. No hay nada que se me oponga, pero es a Él, no a mí. Entonces dije, bueno, tal vez la palabra fe en un coro no la encontremos directamente, pero sí su enseñanza en base a lo que vamos a ver de lo que es la fe en realidad. Entonces les sugerí a algunos de los que van a cantar hoy. Es difícil, hermanos. Los mismos cristianos batallamos para darle al centro, al clavo, a lo que es la fe. ¿De qué sirve, les pregunto yo, una fe que mueva montañas si el otro concepto no me ha llevado a verdaderamente reconocer mi pecado y aceptar esa fe como la imputación que Dios hizo de la justicia de Cristo a mi persona? ¿De qué me sirve mover montañas si me voy a ir al infierno? ¿Qué prefiere usted? ¿Se fija? Entonces, es necesario que como cristianos ese aspecto de la definición, todavía no entramos al trasfondo, todavía ni siquiera entramos al contexto histórico y ya nos estamos dando cuenta de errores que cometemos. No, tal vez no sean errores voluntarios o tal vez no sean errores persistentes, pero sí cosas que no nos ponemos bien la atención para poderle dar la dimensión precisa a la enseñanza de la Biblia. Entonces, tengamos mucho cuidado. Súmele un detalle más. La Reina Valera, cuando habla del fruto del Espíritu, lo menciona como uno de los 9 rasgos. ¿Sí? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, decimos, bueno, fe también implica, cuando tengo el Espíritu Santo, solita se va a dar la fe, como digamos un fruto. Obviamente la tengo que cultivar, pero la incluye ahí. Cuando ese concepto que menciona Pablo en Gálatas no se refiere a la fe que salva, se refiere a otro tipo de fe que también estaba en los conceptos del diccionario que ahorita vimos, se refiere más bien a fidelidad. En cualquier otra versión, nueva versión internacional o NTV, usted va a encontrar esa palabra como fidelidad. Entonces, ¿se fijan cómo sí tenemos, no justificación, pero sí razones para que los cristianos no tengamos bien claro lo que es la fe? Entonces, qué bueno que los 4 o 5 conceptos que escuchamos ahorita están apegados, no andamos por las ramas, gracias a Dios por su pura gracia, pero sí es necesario que profundicemos y lo veamos en su verdadero trasfondo. Vámonos al punto 2, contexto. Contexto histórico, muy rapidito porque esto es pura historia. No debemos olvidar, y esto a manera de contexto, que durante todo este proceso que estamos hablando de la vida de Lutero, él todavía seguía siendo un monje católico. Es importante que lo recuerde usted, porque tanto en este estudio de la fe como en el próximo de la gracia, tiene mucho que ver el bagaje cultural y doctrinal que traía Lutero. ¿Sí? Él no
si la Reforma, él, digamos que fue el que la despertó, ni siquiera supo, cuando se murió, él ni siquiera supo que había reformado nada. Las 5 solas ni siquiera existían. Después de su muerte, 100 años todavía llegaron los arminianos, que luego les platico esa historia, es muy triste. Todavía cientos de años después fue cuando en un concilio que se creó la fe bautista en Inglaterra en 1600 y feria, es cuando se establecieron las 5 solas. Entonces, él ni cuenta. ¿Cómo es posible que le exijamos o que le pidamos? A ver, acláranos bien. Todo esto que vamos a ver en su trasfondo histórico es debido a su formación. Ahorita vamos a ver cómo se formó. Desde su juventud, aprendiendo cosas, pues no con la rigidez o con la estructura doctrinal que ahora podemos disfrutar. Él la vio de una manera completamente difusa. Era pura neblina. Lo poquito que él pudo vislumbrar fue porque el Espíritu Santo le estaba revelando en su debido tiempo las cosas que él podía aportar para que después los cristianos tuviéramos esta luz. Muy bien. Él seguía su religión, sus dogmas, su enseñanza de la fe católica al pie de la letra. Era muy disciplinado. Estas ideas que poco a poco iban surgiendo en su mente y en su corazón, pues sí lo inquietaban. No somos ingenuos, sabemos que no estaba muy conforme, al grado tal que él disentía de lo que los dogmas católicos hacían, llegó a cuestionar la autoridad del Papa, sobre todo en cuanto a que se ponía por encima de la Escritura. Eso fue lo principal, por eso ponemos al principio sola Escritura. Lo que le abrió los ojos y dijo, lo que no hay discusión es que la Biblia manda. Ya lo demás lo podemos discutir, de hecho por eso puso las tesis, para discutirlo. Él sabía que a lo mejor no tenía razón, pero a ver, refútenme con la Biblia que yo estoy mal y entonces les creo. Pero bueno, continuamos. Esa tremenda lucha lo atormentó años, años y años. No solamente desde que era monje, no solamente en su etapa de maestro, porque acuérdense que fue maestro de la universidad y de libros de la Escritura. No solamente cuando ya fue doctor en teología, llegó a ser doctor en teología, desde su juventud. ¿Saben exactamente desde cuándo? Desde estudiante. A lo mejor ya han escuchado la historia, pero un día él todavía estudiaba, era jovencito. Me imagino que en aquel entonces la universidad pues ya la podías estudiar a los 16, 17, 18 años. No tengo con exactitud qué edad tenía, pero él estudiaba leyes. ¿Por qué? Porque su papá le impuso la carrera. Tú vas a ser abogado. Ni modo. Él estudiaba, iba a la escuela a caballo, a otro pueblo. Me imagino que no vivía en donde estaba la universidad. Y un día se le hizo tarde, se quedó a hacer un proyecto, como los chavos de ahora, con sus compañeros de equipo. De regreso ya lo agarró un poquito la tarde-noche y lo agarró una tormenta eléctrica. En aquel entonces no había pararrayos ni edificios que nos defendieran de los árboles. Así que los rayos caían, ¿sí ha visto usted videos donde caen cerquita de la gente? ¡Qué impactante! Cayó un rayo muy cerca de él, no le cayó a él, si no ya no estuviéramos platicando de eso, ¿verdad? Muy cerca de donde él pasaba, al grado tal que el estruendo y el rayo que cayó lo tumbó de su caballo. Él se asustó. Siempre fue un joven, niño, jovencito y después adulto, muy inseguro. Entendemos ahora el trasfondo de por qué su angustia y su inquietud. En todo se angustiaba, muy estresado. Lo tumbó del caballo y inmediatamente, no sabemos de dónde, porque no era todavía monje, gritó a voz en cuello: Santa Ana, sálvame y me haré monje. Así fue su principal reacción. Entendió que lo que había dicho no era cosa a la ligera. Se salvó porque el rayo ya no cayó otro. Se levantó, se sacudió el lodo, siguió su camino y llegó a su casa hecho un manojo de nervios y de miedo. Supo lo que había dicho. A la mañana siguiente fue y se presentó con su papá y le dijo: papá, lo siento mucho, pero pasó esto y esto. Le platicó y me voy a meter al monasterio. Pero ¿cómo vas a dejar la carrera? Obviamente el papá, enojado como cualquiera de nosotros, ¿verdad? ¿Cómo que vas a dejar la carrera para irte al seminario? ¿Cómo se te ocurre? ¿De qué vas a vivir? ¿Verdad? Cualquiera de nosotros lo diría. Y pues él se salió con la suya. Se salió de la universidad y en unos cuantos días ya estaba en el monasterio de los agustinos.
dijo, aquí es donde. Él ya tenía conflictos así, con su reconocimiento de su propio pecado, de su iniquidad. Él sabía que había un Dios justo. Obviamente empezó a estudiar teología, pues con más razón. No solamente no quedó más tranquilo, sino que más angustiado, porque sabía que había un Dios justo que en el Antiguo Testamento abría la tierra y se tragaba a los que murmuraban contra él, que destruyó con fuego a Sodoma y a Gomorra. Siendo un joven, él tenía ese tipo de pensamientos lascivos y pecaminosos. Él sabía que estaba en las manos de un Dios airado. ¿Se acuerdan de ese mensaje cuando lo vimos? En cuanto Dios quite su mano, miren, al infierno. Y eso lo provocó todavía una angustia todavía mayor. Él creyó que en el monasterio iba a encontrar la paz que buscaba y solamente encontró más angustia, más incertidumbre, porque el enemigo no estaba fuera del monasterio, el enemigo estaba dentro de él, como está dentro de todos nosotros. Lo traemos aquí, hermanos, traemos el enemigo en casa, ¿sí? Nuestro hombre de iniquidad es el que nos mueve todos los días a pecar y a fallarle al Señor. Por eso el arrepentimiento no es nada más para perdón de pecados, es diario. Es una vida diaria de reconocimiento de nuestra incapacidad de satisfacer la justicia de Dios. Lo iremos comprendiendo en las próximas sesiones. Bueno, pues para no hacérselas muy largas, Lutero comenzó a enseñar. No solamente llegó a ser muy buen monje al grado de tal de que sabes que tú aquí ya te queda grande, te vas a la universidad católica, te vas a preparar como maestro. Dijo, esa es mi oportunidad. Ya siendo maestro de la Biblia voy a tener paz. Ahí voy a aprender lo que me falta por entender y voy a tener paz en mi corazón. Empezó a estudiar, se preparó como maestro, empezó a enseñar, nada llenaba ese hueco. En 1512, 5 años antes de clavar las tesis, todavía ni para cuándo él imaginaba esto, lo mandaron a Roma a prepararse. ¿Sabes qué? Tú ya de maestro nos quedas chico, te vas a hacer doctor en teología. Dijo, qué bueno, en Roma ahí sí voy a encontrar lo que busco. ¿Por qué? Porque es la capital de mi fe, de la Iglesia Católica. Es la Jerusalén terrenal. Ahí va Roma. ¿Saben qué? Peor de decepcionado, porque vio en primera fila, sin que nadie se lo contara, la tremenda corrupción, la hipocresía, la opulencia del clero católico. Llegó todavía más derrotado de lo que iba. Años más tarde, él escribió, él escribió toda su vida, pero ya cuando él escribe esta etapa de su vida, la describe como una etapa de tremenda desesperación. Mientras que a nivel personal se resistía a ser uno más del sistema, a amoldarse a vivir esa falsedad, esa doble moral que todos los curas lo hacen. Él pudo haber dicho, pues así me la llevo, hombre. Enseño una cosa y yo vivo otra, pues total, todos lo hacen. Él no, se resistía, él sabía que había algo más. Era el Espíritu Santo trabajando previamente, si bien no lo había llenado, él ya estaba trabajando con él. Y contrastaba eso que le enseñaban los dogmas católicos con lo que él leía en la Biblia, con lo que el Espíritu le estaba revelando. Incluso él, hermanos, sin conocer todavía al Cristo Salvador ni al Espíritu Consolador, él veía a Dios como un Dios castigador, como un carcelero tirano que disfrutaba de hacer al hombre pagar por sus pecados. Fíjense a qué grado. Concepto que muchos actualmente todavía tienen. Y igualmente dañino que el otro extremo, que ven a Diosito como, ay, Diosito. Sí, no, ¿cómo me va a condenar? Dios es puro amor. Bueno, tan malo es un extremo como el otro. Sí, pero él veía a Dios como un Dios malo, un Dios malvado. Incluso alguien le preguntó una vez, ¿amas a Dios? Le dijo, el son de burla, amarlo. Yo a veces lo odio, dijo en una ocasión. Esa respuesta dramática, hermanos, nos abre la vista y ver por qué este trasfondo. Los quise traer a ese contexto histórico para que se pongan un poquito en los zapatos a la hora que veamos cómo lo descubrió, cómo él descubrió ese faro de luz que de repente se iluminó ante sus ojos y vio lo que es realmente la fe. Espero que haya servido de algo. Hermanos, años más tarde él le daban por materias. Este año vas a enseñar Gálatas, este año vas a enseñar Antiguo Testamento. En 1516, un año antes de las tesis, ¿saben qué materia le dieron a enseñar? ¿Sabes qué te tocó? Así como ahora las revelaciones de grado, ¿verdad? Que los maestros traen muy de moda.
A mí me tocó quinto, por si estaban con el pendiente. Le tocó Romanos. Ay, Romanos. Era una de las opciones para estudiar en este discipulado. De veras que el día que Dios nos permita estudiar Romanos versículo a versículo, hermanos, ya, Señor, ya ven por nosotros. Nos vamos. Bueno, le tocó Romanos. Yo creo que él ha de haber dicho, yo ya he visto Romanos, ya sé la que me espera. Y empezó, capítulo 1, todavía no estaban divididos los versículos como ahorita, pero empezó con los manuscritos. Que va viendo Romanos 1:17. ¿Sí saben qué dice? 16 y 17, ¿los tengo por ahí? Sí, ahí está. Que va viendo, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿sí se acuerdan cómo entiende Lutero la justicia de Dios? ¿Sí? Como rayos así, ese rayo que le cayó en aquella ocasión, él sabía que era la justicia de Dios diciéndole, hey, te estoy viendo. Entonces, dice, ¿cómo es posible que Pablo diga que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, que como está escrito, el justo por la fe vivirá? Él ya lo había leído porque esta frase es de Habacuc 2:4. Ahí dice, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por su fe vivirá. En el Antiguo Testamento, ¿cuál fe? ¿O fe en qué? Si la fe que salva es en el Nuevo Testamento en Cristo. Bueno, imagínense ustedes los jeroglíficos que había rondando en la cabeza de Lutero. Una y otra y otra y otra vez, días, semanas, meses, años enteros dándole vueltas esta idea en la cabeza. ¿Y saben qué es lo peor? Que en la mañana él tenía que ir a pararse frente a la clase y enseñarlo. ¿Qué enseñaba? Más dudas que certezas, pues esto dice. Y dice el Papa que les diga que esto es la verdad. Pero él no lo creía. Este pasaje, hermanos, los historiadores nos narran que era un acertijo para él. Porque en su concepción católica romana, que acabo de describirles, la palabra justicia significaba ese atributo del Dios del Antiguo Testamento que lo llevaba a castigar a todo aquel que es injusto, a todo el pecador. Entonces Lutero se preguntaba, ¿cómo es posible que Pablo me hable de que la justicia es algo bueno? ¿Cómo es posible que Pablo conecte este pasaje con una buena noticia? Si yo puras malas noticias estoy descubriendo en esto. Sí, ahorita vamos a ver cuáles eran esas noticias. ¿Cómo puede ser buena noticia que Dios es justo si la justicia de Dios hace que Él castigue el pecado? ¿Cómo puede ser una buena noticia que Dios en su justicia le va a dar a cada pecador lo que merece? Y por todos los medios trataba de dar con esa paz. Por un lado, lo que el catolicismo le decía que enseñara, por otro, lo que leía en la Escritura. Ya les he platicado cuántas horas se confesaba diarias. Él se autocastigaba, ¿sí? Se quedaba sin comer. En las noches frías se dormía casi sin ropa para sentir el frío y decir, con esta penitencia Dios me va a dar paz y me va a justificar. Mira lo que estoy sufriendo, Señor. Pues no. Nomás se enfermaba, unos gripones que le daban, pero no. Su paz no seguía apareciendo. Hermanos, finalmente, para no hacérselos tan largo, llegó a la conclusión de que ahí debería estar la verdad y se puso a leer todo el contexto, todo Romanos, pues lo tenía que estudiar. En la siguiente unidad tenía que ver Romanos 2, a la siguiente unidad llegó al Romanos 3, que es el que vamos a ver hoy. Y ahí se dio cuenta Lutero de que Dios le estaba hablando, Dios le estaba abriendo los ojos, pero él era el que no los tenía abiertos. El entendimiento, poco a poco el Espíritu Santo se lo iba abriendo y llegó el momento en que él entendió que eso era lo que Dios le estaba revelando. Él entendió por fin en sus propias palabras, abro comillas, palabras de Lutero. Yo llegué a odiar esa frase, la justicia de Dios, y por ende llegué a odiar a Dios mismo. Yo no podía entender cómo Dios, que es perfecto en santidad, le exige a sus criaturas que llenen una medida que de ninguna manera pueden llenar, su santidad. Y ahora Pablo me dice a mí que él no se avergüenza del Evangelio porque el Evangelio revela esa justicia. Yo meditaba día y noche en estas palabras hasta que por fin por la misericordia de Dios puse atención a su contexto.
Porque la justicia, las palabras que le pegaron, las palabras que doblegaron a Lutero, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. En latín tiene 4 letras, fide. En inglés también tiene 4, faith. En español nomás tiene 2. Tal vez para los de habla hispana sea más sencillo entenderla, pero no depende de las letras. Depende de un conocimiento y de la obra del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo es posible que algo tan, 2 letritas tan sencillo, sea tan poderoso y tenga ese poder salvador? ¿Cómo es posible? Pues es que no depende ni de las letras, ni de mí, ni de mi esfuerzo, depende de quien lo diseñó. ¿En quién estoy poniendo la fe? Esa es la gran diferencia. Lutero se dio cuenta que la justicia de la que Pablo habla aquí no es ese atributo que él pensaba, el atributo de Dios que hace que él castigue el pecado, sino la justicia que él imputa o pone en la cuenta de los pecadores únicamente por medio de la fe. ¿De quién es esa justicia? De Cristo. ¿Sí? Dios tenía un estándar de justicia, por eso promulgó su ley, pero nadie la pudo cumplir, y hasta la fecha. Fíjense, nos simplificaron los 10 mandamientos. Jesús los redujo ¿a cuántos? A 2. Amarás al Señor tu Dios. Ya, muchos ya ni llegamos al final, ya hasta ahí me quedé. No amo a Dios. Bueno, suponiendo que amo a Dios, le sigo. Con todo tu corazón, ya los que habíamos pasado a la siguiente etapa, ya nos quedamos. Con toda tu mente, no, pues ya. Con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo, ya nadie llegó. ¿Cuándo amamos a Dios completamente? Nadie llena ese estándar. Ni de 10, ni de 2, ni de 0.5. Nadie. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué era necesario eso? Porque Dios tiene una ley de santidad, un estándar muy alto que solamente Cristo logró cumplir. Entonces, humanamente yo nunca podía llegar a esa medida, por eso tengo que tener fe, creer, y ahorita vamos a ver que no es solamente basta creer en la obra de Jesucristo. Esto finalmente le abrió los ojos, y en un escrito posterior él escribió, una vez más cito, abro comillas, finalmente comprendí. No nada más es leerlo, no nada más es saberlo, es comprenderlo. Por eso este estudio, por eso nos estacionamos en las 5 solas, por eso gracias a Dios por los que están ahorita presentes, que lo vamos a tratar de comprender. Comprendí que la justicia de Dios es aquella, apréndanselo bien, en la que el justo vive como un regalo de Dios, asignado mediante la fe. Con esto sentí como si hubiera nacido de nuevo y los cielos abrían sus puertas ampliamente para mí. Por eso no encontramos himnos, por eso no encontramos coros que expresen con toda su magnitud este fenómeno, este momento sublime en la vida de una persona cuando viene a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso no confiamos en una oración salvadora, por eso no decimos que levanta la mano y será salvo, no. Por eso insistimos y en todas las predicaciones le decimos, Señor, habla a la vida de esta persona. Solamente tú lo puedes redarguir de su pecado, no es algo tan sencillo. Por eso no hay himno que lo abarque. Tal vez 100 himnos logren a captar el 25% de la esencia de lo que significa la fe de Dios, la fe en Dios. Tal vez, y no creo. Por eso, hermanos, es tan importante. Hay himnos muy hermosos, pero me vino a la mente comprendí, de Manuel Bonilla. Yo perdido en el mundo vagué, sin saber dónde iría a terminar, sin poder remediar mi dolor, porque a Dios nunca supe buscar. Mas un día mi Cristo me halló y con dulce palabra me habló. Comprendí que yo estaba perdido. Si tú no has comprendido que estabas perdido, hermano, discúlpame, pero no estés tan seguro de tu salvación. Oh sí, y que Cristo era mi Salvador. La riqueza que el mundo me dio, amargura en mi alma dejó. Todo aquello que el mundo ofreció, trajo a mi alma gran desilusión. Escúchenlo, se llama comprendí, está hermoso. Vamos a los fundamentos teológicos. Ese es el contexto nada más histórico. Todavía no entramos a la Biblia, a la sustancia. ¿Qué horas son? Ya se me acabó el tiempo. 15 minutos, vamos a hacerle la lucha. ¿Cuál es el problema? A la hora que vamos a la Biblia, hermanos, nos damos cuenta de un problema muy grave que tenemos como seres humanos. Tenemos una salvación mal entendida que se contrapone con la salvación
por fe, solamente, a la correcta, a la que Dios dice. Si hiciéramos ese mismo sondeo que les puse figurativamente al inicio del papelito, bueno, vamos a salir a la calle y a preguntarle a la gente, ¿cómo funciona la salvación? ¿Cómo te crees tú que vas a ser salvo? ¿Tú crees que vas al cielo? Seguramente encontraríamos respuestas más o menos como estas. Yo no creo ser tan malo como para irme al infierno. O tal vez yo sí sea muy malo, pero Dios no es tan malo como para mandarme al infierno. Yo nunca he matado a nadie. Sí he pecado, todos pecamos, pero mis pecados son bastante promedio. Yo no mato, yo no robo, tal vez yo nunca engaño a mi esposa, digo tal vez porque ya es más difícil encontrar eso, ¿verdad? Pero pues mis pecados son los normales, la hipocresía, la ira, el enojo, la envidia, el orgullo, pues, pecaditos. Y creemos que a la hora de la muerte, pues que Dios, ay, mijito, ay, ándale, pásale, como le decimos nosotros, ¿verdad? Ay, pues ya te saliste con la tuya. Hermanos, tenemos un concepto mal entendido de lo que es la justicia de Dios. Discúlpenme, pero es la pura verdad. El hombre por lo general cree que Diosito, así lo digo entrecomillado porque así lo creen ellos, Diosito es tan bueno que no va a condenar a nadie. A última hora él va a decir, bueno, ándenles pues, pásenle todos. Entonces, ¿para qué sacrificó a su hijo? Pregunto yo, ¿valió la pena entonces que lo hiciera padecer por mi pecado? Que él cargara sobre sus hombros en esa cruz, derramando hasta la última gota de su sangre, mi pecado y mi condenación. Para que a la hora de la hora diga, estaba jugando. ¿Ustedes creen eso? El hombre está mal engañado. Él cree que sus pecados van a ser juzgados con base a estándares humanos. Ahorita estamos ya prácticamente al cierre del ciclo, ya el miércoles es la graduación de mi grupo, y ya calificamos, ya evaluamos. Todos los que son maestros, que ahorita nomás veo como, ¿quién más es maestro aparte de Marcella? Lidia. Bueno, los maestros nos enfrentamos a un dilema a la hora de evaluar. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a evaluar en base al plan de estudios, en base al perfil de egresos, de lo que se espera de un alumno del grado que yo di, hermanos, ni 3 pasaban, todos reprobaban. Entonces, ¿qué hacemos los maestros? Bueno, a ver, ¿quién es el más brillantito? Ese es el tope, y de ahí para abajo. Entonces, pues, y con más razón en sexto, porque quiero que sepan que en sexto ya no puedo reprobar a nadie. Imagínense el trauma para un niño que salen todos sus compañeros y él no. Entonces, primero y segundo, por ley, está estipulado en el programa de estudios que no reprueban. Pasan con el simple hecho de estar inscritos, porque ni por faltas, háganme usted el favor. Bueno, tercero, cuarto y quinto sí pueden reprobar. Teóricamente sexto también, no lo hacemos por humanidad. Pero ¿qué hacemos? Pues al más brillantito, al que más o menos le dio, ese es el de 10. Y luego los que le siguen de 9, de 8, de 7 y hasta el 6, párale de contar. Así evaluamos. Y creemos que así nos va a evaluar Dios. A ver, ¿quién fue el que mejor se portó? Bueno, pues fue Cristo. Y luego la Iglesia Católica dice que María y que los santos, que por eso se hacen las indulgencias. Esas indulgencias se las pasaron a todos los que hicieron los sacramentos. Entonces, pues ya más o menos ya un buen porcentaje de aprovechamiento, diría la nueva escuela mexicana, ¿verdad? Y ya de ahí, pues ya de plano se va a perder solamente el narco, el sicario. Se va a ir al infierno solamente ese que de plano no tenía sangre fría para descuartizar y cocer en ácido a los cadáveres. Pues ya de plano estamos hablando de verdaderos Barrabases, Judas, Barrabás, Nerón, y como 10 más van a estar en el infierno. Todos los demás, según la idea del hombre, vámonos, de panzazo, puros 6. Están todos felices en el cielo porque pasamos de panzazo. Hermanos, esto no funciona así. Yo sé que ustedes lo saben, gente que me está escuchando en la transmisión. Esto no funciona así. La justicia de Dios tiene un estándar inalcanzable para el ser humano. Esa idea equivocada de la salvación hace que el hombre no entienda verdades tan grandes como las que dice, por ejemplo, Salmo 51:5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Desde niños nacemos con el ADN del pecado. ¿Sí? Vea usted un niño que no tiene malicia, no tiene inocencia, cómo se descuida la mamá y agarra la galleta.
lo traen en el ADN. Como un niño que sabe que lo van a regañar dice una mentirita. ¿Quién le enseñó a mentir? Nadie, lo trae solito. ¿Sí? Claro, el niño no tiene la madurez mental para saber que necesita un Salvador. En su momento Dios, cuando él tiene conciencia del bien y del mal, ahora sí le va a exigir, jovencitos, que se pongan a cuentas con Dios. ¿Sí? No crean que por ir a la iglesia, que por ser hijos de papá y de mamá cristianos, ya la tienen garantizada. Ustedes saben del bien y del mal y saben que necesitan un Salvador. Y eso no lo quiten de su mente hasta que se dobleguen ante el poder del Salvador. Todos, dice Isaías 64, lo mejor que puedo portarme, todas mis virtudes, mis buenas obras, ¿saben qué son? Trapos puercos con los que limpiamos la cocina ante los ojos de Dios. No son de nada. Y dice Romanos que no hay justo ni aun uno, no hay uno solo que haga el bien. No lo entiende el hombre. Por eso cree que el estándar de la santidad de Dios le va a permitir pasar de panzazo al cielo. Un hermano llamado Oswald Chambers lo explica de la siguiente manera, a ver si lo podemos entender mejor. Él dice, cuando la conciencia me convence de que Dios no puede perdonarme y seguir siendo Dios, porque estaría faltando a su carácter de santidad, hasta entonces es que la cruz de Cristo adquiere significado para mí. Mientras yo crea que ahí la llevo, que ya quisieran otros pobres y que ahí la llevamos, olvídate, tú no necesitas la salvación. Pues tú dices, pues ahí la llevo, ya ha llegado el momento, me pondré a cuentas, hasta que entiendes que Dios no puede pasar por alto el pecado. No lo pasó cuando Cristo cargó mi pecado a su mismo Hijo, lo dejó por un momento. No lo va a pasar de mí ni de ti. Sigue diciendo Chambers, es por la misericordia de Dios que el Espíritu Santo obra convenciéndonos de nuestro pecado para nacer de nuevo. Si viéramos nuestro pecado separado de la cruz, es decir, si yo no integro el factor de la cruz, del padecimiento de Cristo a mi pecado, si yo no conecto esos conceptos, te volverías loco. Lo que le pasaba a Lutero, estuvo a punto de volverse loco. Decía, ¿cómo voy a escapar de esta ira? ¿Cómo le voy a hacer? Hasta que ya vimos cómo descubrió eso. ¿Qué descubrió? El verdadero concepto, la fe que salva. La salvación por fe solamente. ¿Ven por qué se llama sola fe? Porque solamente eso. Como dice el corito, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. Así. ¿Tan fácil? Sí, pero a la vez tan difícil de comprender. La prueba está. Toda la gente que se pierde todos los días por no creer a esto que aparentemente es tan sencillo. Lutero leyó Romanos 3 del 20 al 26. Se los puse al 28. Leyó todo, pero esto fue lo que le abrió los ojos. Se los puse en contexto en la versión internacional y lo voy a leer en esa versión para que ustedes lo entiendan un poquito mejor. Dice así: por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Olvídenlo. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Esa es la única función de la ley, abrirnos los ojos y ver que es algo que no pude cumplir. Pero ahora, esas palabras lo cambian todo. Hay un antes y un después. Pero ahora, sin la mediación de la ley, sin que tenga nada que ver la ley, Reina Valera dice, aparte de la ley, ¿y saben por qué usé nueva versión internacional? Porque hay esa cabecita nuestra de los mexicanos y del idioma español. Aparte, lo vemos como adicional, ¿sí? Tengo hambre, aparte tengo antojo. O sea, tengo hambre, no se me quitó el hambre, pero aparte tengo antojo de hamburguesa. Bueno, aquí aparte no significa además de, significa en lugar de. Por eso preferí esta versión. Es independientemente de la ley, esa es la connotación de la palabra aparte, se ha manifestado la justicia de Dios. Olvídate de la ley. Ahora la justicia de Dios se manifiesta no para castigar, no para condenar, no para mandar al infierno a nadie, sino que se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. Yo creo que cuando Lutero leyó esta frase le salieron así chispitas. Algo le iluminó y dijo,
Mediante la fe en Jesucristo. ¿Cuántas veces lo había leído y no me había fijado en esto? A todos los que creen. ¿Cuál era uno de los significados de fe? Creer. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Si eso fuera, pues entonces ¿para qué Dios hubiera creado este plan si nadie se iba a salvar? Pero sí hay oportunidad. Si Dios la proveyó es porque alguien puede acceder. ¿Quién? Pues quien cree. Sí parece obvio, ¿verdad? Digo, ya explicado así, decimos, ay, allá ha estado todo el tiempo, le enseño, sí, hermanos, pero no la entendemos, no la sabemos explicar. Por eso la gente se pierde. Esta justicia, versículo 24, pero por su gracia, ¿ven cómo no podemos despegarnos de las otras olas? Por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ahí está la clave. Dios lo ofreció a Cristo como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por fe en su sangre. Así demostró su justicia Dios, como a manera de colofón, como que Pablo lo hizo así, ¿ya ves? ¿Sí? Así demostró su justicia Dios, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados, lo hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen, una vez más, fe en Jesús. Para muchos teólogos este pasaje es el corazón de Romanos, el corazón del Nuevo Testamento y el corazón del Evangelio, según el autor que usted consulte. Pablo enseña aquí los fundamentos para entender y aplicar correctamente cómo funciona la ley de Dios. Pero si no nos quedara claro, hermanos, este pasaje lo podemos dedicar toda una serie de un mes de estudios. De hecho, me voy a brincar una hoja por cuestiones de tiempo. Pero termino diciendo, lo que a Lutero le costó años entenderlo, no se sienta mal si usted no lo entendía. Lutero, que era un erudito, doctor en teología, le costó años entenderlo. Nicodemo era un maestro de la ley. ¿Cómo que nacer de nuevo, Señor? ¿Qué es eso? No lo entendió. Pues con más razón nosotros. No se sienta mal. Pero gracias a Dios y a su Espíritu usted lo está entendiendo. Usted está abriendo ahorita la mente y el corazón a que esa fe que salva es sinónimo de la justicia de Dios, no para condenación. Es para condenación para el que no cree. ¿Qué dice Juan 3 al final? Todo el que cree es salvado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así de fácil, ahí se parte. Ahí se parten las dos puertas, ¿sí? Y usted sabe en qué puerta va a tocar la puerta. Tú fuiste justificado sin hacer ninguna obra, de manera que la justicia que salva es una justicia ajena a nosotros. Pablo lo explica de dos maneras. Primero con el ejemplo de Abraham, que sin ser judío, porque no existía todavía ese concepto, todavía no escogía su pueblo, ser un forastero, les he dicho muchas veces, si nos ponemos en los zapatos de Abraham, Abraham ni siquiera había oído hablar de Dios. Todo el resto de los personajes de la Biblia sí, saben que a veces lo obedecían y a veces no. Pero Abraham, Dios, ¿quién es Dios? ¿Y eso qué es? O sea, era un concepto abstracto. Le creyó a alguien que no conocía, que saliera de su tierra, de una nacionalidad a la que sí pertenecía, para fundar una nación nueva para él. Estaba deschavetado, ¿verdad? Bueno, eso que él hizo le fue contado como justicia. ¿Por qué? Porque creyó en algo invisible, algo intangible, algo abstracto. Ese ejemplo lo pone Pablo, pero nos pone uno más entendible, que es el del salario. Ya sé que me están viendo feo porque ya se acabó el tiempo, pero bueno. El salario nos pone en el capítulo 4, porque Lutero siguió avanzando, llegó al capítulo 4 y lo entendió todavía mejor. Dice Romanos 4, 4 y 5. Ahora bien, al que trabaja el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Un ejemplo más. Yo creo Pablo dijo, no me están entendiendo, ¿verdad? Miren, ¿cómo se los digo? Miren, si tú trabajas y al final de la semana te dan tu salario, eso no es un regalo, eso es una paga. Porque tú ya trabajaste por esa empresa, por ese patrón, y lo que te están dando es algo justo. Pero aquí no. Esa salvación tú no te ganaste nada, no hiciste nada para merecerla. De hecho, mereces todo lo contrario. No solamente que no te paguen, sino que pagues tú. Bueno, así funciona esto. La fe
te abre esa puerta y te da algo que tú no te ganaste. Hagan de cuenta que ustedes pues ya los corrieron del trabajo y fueron a sacar los últimos 50 pesos del cajero y al mes siguiente van y de puros puntos meten la tarjeta y de repente ven ahí 100,000 pesos. Pero yo renuncié, evidentemente hubo un error. Ahí en recursos humanos, en contabilidad me depositaron algo que yo no me gané. Así funciona la fe, así funciona la gracia, así funciona la salvación cuando la justicia de Dios se aplica por medio de Jesucristo, no de otra manera, no por indulgencias y no por ningún mérito humano. Hermanos, terminamos con este estudio, me quedaron muchos puntos en el aire, pero yo espero que lo poquito que se pudo ver haya abierto los ojos y el corazón de todos aquellos hermanos que están pensando que esto era algo trivial, que por el hecho de venir al templo, por el hecho de haber levantado la mano o de haberse bautizado, ya la tengo garantizada. Esa fe salvadora funciona solamente cuando te reconoces allá abajo, en el muladar de tu pecado, y cuando desde ahí, yo no sé si con lágrimas en los ojos, pero no hay otra manera de derramar tu alma y tu espíritu pidiéndole a Dios que te perdone, suplicaste que necesitabas un Salvador y que ese Salvador era Cristo y creíste en Él. No me preocupa tanto haber dejado cabos sueltos, hermanos, porque cuando veamos la gracia, cuando veamos a Cristo, van a surgir, se vuelven a tocar y van a quedar mucho más claros. Terminamos por el asunto de hoy. Les invito a que la próxima semana me acompañen a ver el principio de sola gracia, que es igualmente maravilloso y apasionante, y que no se pierdan ninguno de estos estudios, porque solamente así el Señor va a obrar en nuestras vidas y en la vida de esta amada iglesia. Gracias, Señor, por esta palabra, porque has sido fiel una vez más en revelárnosla, y porque a pesar de las limitaciones de quien aquí se para, Señor, tu Santo Espíritu trabaja, y sé que estás trabajando en estas personas. Bendícele, Señor, abre su corazón, abre su entendimiento y quebrántalo, Señor, doblégalo, porque solamente así llegamos a ti. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.